Santa Juana de Arco, virgen, conocida como la doncella de Orleans, fue una campesina medieval que, afirmando recibir visiones de Dios, cambió la guerra de los 100 años a favor de la victoria francesa. Fue martirizada por sostener su afirmación de inspiración divina, la tildaban de bruja y posteriormente a los 500 años después de su muerte fue canonizada como santa. Nació en Domremy, Francia, hija de un campesino, pero a la edad de 13 años recibió una revelación mientras estaba en el jardín de su padre: debía conducir a los franceses a la victoria sobre los ingleses y asegurarse de que Carlos, el Delfín, Carlos VII de Francia, que reinó de 1422 a 1461, fuera coronado en el lugar tradicional de Reims. A los 13 años, Juana de Arco, mientras rezaba en la iglesia de su pueblo, oyó voces misteriosas que la invitaban a liberar a Francia, que estaba dominada en gran parte por los ingleses. 4 años después, el gobernador de la provincia, a quien Juana de Arco le había contado lo que le había sucedido, la llevó donde el Delfín Aschin. Al hablar con el futuro rey Carlos, ella demostró que conocía cosas secretísimas que solamente el cielo había podido revelarle. El Delfín, al principio, desconfió, pero después se convenció de que la joven era enviada de Dios. Entonces le confió el mando de las tropas que sitiaban a Orleans, y en poco tiempo reconquistaron casi todo el territorio francés. El Delfín fue coronado rey de Francia en Reims, pero, celoso de la popularidad de Juana, pactó una tregua con los ingleses. La joven, convencida de que esta tregua anulaba los esfuerzos y las victorias de su ejército, indignada, recomenzó la lucha con los pocos soldados que estaban de su parte. En una emboscada cayó prisionera en manos del conde de Luxemburgo, que la entregó a los ingleses por un rescate digno de un rey. Ahora había que demostrar que Juana era una bruja, para poder declarar a Carlos VII como usurpador, pues había llegado a ser rey gracias a diabólicas maquinaciones de una hereje. Solo los jueces eclesiásticos tenían la autoridad de llevar a cabo este proceso. El obispo Cauchon se prestó para esta intriga política. La ilegalidad del proceso era tal que Juana de Arco rechazó la legitimidad y apeló al Papa. La heroica joven, encerrada en una cárcel militar contra toda ley eclesiástica, no pudo hacer llegar su voz a Roma y sus enemigos triunfaron y la condenaron a la hoguera. El atroz suplicio tuvo lugar en Rouen el 30 de mayo de 1431 y Juana tenía 19 años. Los actos del proceso fueron sometidos a revisión entre el 1450 y el 1456, y con la absolución de la imputada comenzó un irresistible desarrollo de veneración de la valiente Juana de Arco, por su fe pura y su genuino amor por la justicia y la verdad, llevados hasta el extremo sacrificio. En 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. En el siglo XVI la convirtieron en símbolo de la Iglesia Católica y en 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. En 1920 el Papa Benedicto XV la elevó al honor de los altares a Santa Juana de Arco, joven campesina y sin estudios, quien a la cabeza de un ejército derrota a otro aguerrido ejército, derriba fortalezas, corona a un rey y termina en la hoguera. Y todo en cuestión de 2 años. Un acontecimiento unido a la historia de toda una nación, Francia, coloreada con fuertes tintes patrióticos y místicos. Santa Juana de Arco, rogad por todos nosotros ante Dios y te pedimos por el cese de las guerras en el Medio Oriente y en Ucrania y Rusia. Hasta pronto y gracias por estar con nosotros en este canal Amistad Divina Misericordia.